Se confirman de manera oficial una serie de despidos masivos y no solamente eso, sino que la presidenta Claudia Sheinbaum convoca una reunión de última hora en Palacio Nacional. De último momento se anuncia que llegan Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña e incluso Ignacio Mier a Palacio Nacional a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El gran ausente, Ricardo Monreal. ¿Qué estará pasando en estos momentos? Te lo voy a platicar. Además, Hoy también tenemos más información, estos despidos masivos que se venían anunciando. Ricardo Monreal hace apenas unas horas estaba dando su declaración diciendo que Morena iba a hacer lo que el pueblo quisiera. La presidenta ya en la mañanera se posicionaba sobre este desencuentro entre Adán Augusto y Ricardo Monreal. Noroña afirmaba que las diferencias estaban a punto de superarse. Sin embargo, llama la atención esta reunión. Esta convocatoria de Claudia Sheinbaum de reunirse con estos líderes políticos sin incluir ni a Ricardo Monreal, ni mucho menos a Sergio Gutiérrez Luna. Vamos a hablar de esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, no pueden faltar los comentarios de Atypical TV. Dice Pedro Ferriz que el hijo incómodo de López Obrador buscará la Ciudad de México para después dar el salto a Palacio Nacional. ¿Tú qué opinas? ¿Le darías tu apoyo a Andy López Beltrán? Además, hablaremos sobre la elección al Poder Judicial y es que aparecieron en la lista familiares, no solamente familiares de morenistas, sino también personajes de dudosa procedencia. Claudia Sheinbaum dijo que en su opinión no deben participar los familiares en la elección. Tremendo mensaje el que le dio a Olga Sánchez Cordero y a otros tantos que quieren colar al Poder Judicial a su familia. La presidenta Claudia Sheinbaum, como ya lo dijimos, habló de los ahorros del Infonavit y no solamente eso, también apareció Arturo Saldívar para confirmar que no hay arreglos en la elección judicial. Aseguró que se ha hecho una labor muy cuidadosa, pero ¿quiénes pasaron? ¿Cuáles son los nombres de estos personajes? Te lo voy a decir en unos momentos. Primera vez en la historia de nuestro país que se reduce a 15.7% la deuda externa. Para esos opositores que están ofendidísimos por la repartición del presupuesto, bueno, les vamos a aclarar algunas cositas en unos momentos. Además, con todo su clasismo, Joaquín López Dóriga arremete en contra de una colonia recién nombrada la Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México. Hay calles que tienen que ver completamente con el movimiento de la 4T y esto tiene enfurecida a la derecha mexicana. Vamos a ver qué está ocurriendo en estos momentos porque hay mucha información que se ha suscitado de último minuto. Te invito a que te quedes conmigo, que me acompañes, le des like al video y compartas porque noticiosos estamos iniciando. Bienvenidos. Trascendió durante el fin de semana el pleito, el encontronazo entre Ricardo Monreal y Adán Augusto. Trascendió porque había acusaciones de contratos irregulares, luego salió Ricardo Monreal a decir pues que presentan las denuncias. Bueno, pues todavía ese pleito continúa estando vigente. A tal grado que hoy Ricardo Monreal hace unas horas le mandaba un mensaje a Adán Augusto, un mensaje de amor y paz, diciendo que pues en este tipo de diferencias nadie ganaba. Esto fue lo que decía hace apenas unas horas Ricardo Monreal. Yo intento ser un hombre congruente con el movimiento que fundé. Yo soy fundador de Morena. Y estoy seguro que en este tipo de diferendos, Gerardo, nadie gana. Yo soy de los que piensa que todos perdemos. Hago eco de las palabras de la presidenta. Sí, somos parte de un movimiento y no conviene profundizar. Yo sí soy de los que piensa además, porque conozco la historia, los grandes movimientos en el mundo, que cuando al interior empiezan a generarse facciones en disputa, no resulta afortunado el futuro. Y por eso
yo no voy a profundizar. A pesar de que soy calumniado, a pesar de que soy muy atacado, no voy a hacer nada que afecte la unidad del movimiento. Soy un hombre sin rencores, como decía el presidente López Obrador, amor y paz. Pues así, haciéndose el chistosito, Ricardo Monreal dice que va a replicar las peticiones y los dichos de Claudia Sheinbaum, que hay que abonar a la unidad. Esto decía Ricardo Monreal hace apenas unas horas. Igual, hace aproximadamente una hora, Gerardo Fernández Noroña también estaba dando una declaración al respecto. Aseguraba que las diferencias entre Adán Augusto y Ricardo Monreal estaban ya en camino a superarse. Este diferendo, como le comentas, pues ha tenido un impacto, pero de ahí ya afectó. ¿Qué quiere decir eso? O sea, vamos a perder las siguientes elecciones, se nos acabó la unidad, estamos en una guerra civil, pues nada de eso, o sea, hoy no pasa de hoy, de que superemos este diferendo, de que reencaucemos las cosas, restablezcamos la comunicación y mandemos claramente de fondo todos los mensajes de unidad que la propia dirección de Morena ha estado promoviendo y que todos promovemos, todos. Este diferendo, como le comenté. Gerardo Fernández Noroña decía que hoy mismo quedaría resuelto este asunto. ¿Qué decía la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana? Porque también se posicionó ante el pleito y el desencuentro entre Adán Augusto y Ricardo Monreal. Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Claudia Sheinbaum desde la mañanera decía esto se va a resolver porque hay unidad en el movimiento, pero ¿qué está pasando en estos momentos? Bueno, pues justamente pasa esto. De último momento llegan a Palacio Nacional Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña e Ignacio Mier a una reunión convocada por la presidenta de manera urgente a Palacio Nacional. Sí. Gerardo Fernández Noroña decía que ya estaba en camino de resolverse este asunto. La presidenta Claudia Sheinbaum decía también que tenía que predominar la unidad. Ricardo Monreal hace unas horas decía exactamente lo mismo, pero de todos los que hablaron al respecto del tema, los únicos invitados, además de la secretaria Rosa Isela, pues el gran ausente sigue siendo Ricardo Monreal. El gran ausente en esta reunión, y aquí lo vemos, sigue siendo nada más y nada menos que quien desde hace ya varios años es considerado como un impresentable en Morena. Estaríamos hablando de Ricardo Monreal. ¿Por qué convocan a todos a Palacio Nacional menos a él? Bueno, Ricardo Monreal trae a sus espaldas varias acusaciones de corrupción y no son recientes, sino que también son de antaño, incluyendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Esto ya lo daban a conocer desde los periodistas hace un buen tiempo. De esta falsificación de la firma de senadores, no de un funcionario menor. La firma falsificada de senadores de Morena para hacer una tranza. ¿De qué estaban hablando en este momento los periodistas? Pues justamente de que Ricardo Monreal habría falsificado en su momento la firma de los senadores de Morena para hacer una tranza con la compra de sus libros y otros tantos negocios. Por eso es que está hoy en el ojo del huracán Ricardo Monreal. ¿Será esta también la razón por la que Claudia Sheinbaum ha preferido invitar a Palacio Nacional a Adán Augusto, a Noroña y a Ignacio Mier antes que tener que invitar a Ricardo Monreal? ¿Será esto la antesala de lo que se espera para los Monreal, el declive? Una enorme columna la hizo Páez Varela justamente en las últimas horas, que a muchos en evidencia no les van a gustar. Ricardo Monreal anunciaba en esta videocolumna
Es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque arrastra muchos señalamientos de corrupción de los que con ayuda de mucha gente siempre pasa por encima de ellos. Ricardo Monreal es una bomba de tiempo. Arrastra muchos señalamientos de corrupción de los que con ayuda de mucha gente siempre pasa por encima de ellos. Cuando le llega el agua al cuello, se victimiza. Dice que la adversidad y que siempre ha sido un hombre honesto y además pues un lloriqueo francamente anodino porque está demasiado desgastado. Y es que en efecto, los discursos de Ricardo Monreal hasta el día de hoy siguen siendo exactamente los mismos, se sigue victimizando, sigue diciendo, bueno, pues que me denuncien entonces, yo estoy aquí para abonar a la unidad, para abonar al movimiento. Sin embargo, también llamó muchísimo la atención de que pues se tomó la decisión de frenar la discusión de la reforma del Infonavit, que se supone se plantearía en las últimas horas o en los próximos días. Esto desde la Cámara de Diputados. ¿Es una venganza de Ricardo Monreal? ¿O qué está pasando al interior de Morena? Yo te pregunto rápidamente, en lo que ya conoces tú como la encuesta rápida. ¿Es Ricardo Monreal una piedra en el zapato para Morena? ¿Sí o no? Contéstamelo en los comentarios. Mientras tanto, escuchemos cómo ayer por la noche Gerardo Fernández Noroña hablaba también con firmeza y aseguraba que Adán Augusto no tendría razones para decir cosas que después no pudiera sostener. Entonces, ¿se habrá reunido Claudia Sheinbaum con Adán Augusto para que le mostrara las pruebas? ¿O será simplemente una reunión para tratar temas legislativos? Se resolverá. Una rudeza innecesaria. El recorte del presupuesto al Senado, porque para el presupuesto nacional no es significativo. Estamos hablando como de 260 millones de pesos. Para una persona es un montón de dinero, pero para un poder. Y para el monto del presupuesto nacional, lo que cuesta en las cámaras la gente, no es significativo lo que cuesta el Congreso. Todo, inclusive con la Cámara de Diputados. Sí ha habido cosas incorrectas que se vienen arrastrando. Y entonces hay cosas que de repente no son tan fáciles de echar atrás. De hecho, Adán Augusto comentó que iba a buscar terminar el contrato, que seguro implica un litigio legal, no tengo ninguna duda. Entonces, sí está delicado lo que comentó. Yo no he visto la documentación. Pues así las cosas al interior de Morena, mientras que hace unas horas también Ricardo Monreal decía que no, que ni de chiste se reuniría con Adán Augusto, que ni de chiste se reuniría con Noroña. Dijo el coordinador en su momento, hace unas horas, insisto, de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que no se había reunido con Adán Augusto, pero que lo respetaba y atendía el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y con el líder de la mayoría del Senado, el senador Adán Augusto, solo hay respeto de mi parte para él. Y vuelvo a reiterar, no me he reunido. Y lo único que he hecho es atender el llamado de la presidenta. Y estoy dedicado a mi trabajo, porque soy de los que piensa que el trabajo todo lo vence. Y que no, nunca, no hay. Y de mi parte no hay sino una actitud de trabajo y de... Pues ya lo decía Páez Varela, la actitud de Ricardo Monreal consiste prácticamente, pues, simple y sencillamente en hacerse la víctima, decir que le está trabajando, pero en ese mismo discurso decía que ni de chiste se reuniría con Fernández Noroña y con Adán Augusto. Dijo Ricardo Monreal, ni lo mande Dios. Así, la disposición del diputado para arreglar las diferencias que aparentemente se están dando al interior de Morena. ¿Qué llamado le haría a Noroña?
Porque también por ahí él empezó a atizar. No, Noroña ya lo conocen ustedes, es muy buen líder, es una gente muy... su estilo político gusta mucho a la gente. Debo de decir que es muy popular él y no me voy a meter con él. Hace un esfuerzo en intentar, pero es una buena gente. No me voy a meter con él, pero no los he visto, ni me han llamado, ni me he reunido, ni he ido a gobernación, ni nada. He estado aquí en la Cámara donde debo de estar. Ya he emitido mis pronunciamientos. Se hablaba incluso que hoy iba a ir usted al Senado para hablar allá con Adán Augusto. No, ni lo mande Dios. No, porque Margarita, en el Senado de la República hay gente de mucho nivel. Yo tengo mucho cariño por el Senado, pero casi no me gusta retornar. Quiero mucho a los trabajadores, a los senadores, pero siempre cuando va uno a esos lugares que ya ocupó, siempre generas polémica. Y por eso, no. No, sí, claro, digo, todo vale la pena, pero no estoy pensando, no hay nada de eso, no es cierto. Pues así Ricardo Monreal decía que no se quería reunir con los senadores, ni con Adán Augusto, ni con Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, pues sí llama la atención que pues ante los dichos de Ricardo Monreal de última hora, Claudia Sheinbaum convocó en Palacio Nacional de manera urgente la presencia de Adán Augusto, de Gerardo Fernández Noroña, de Rosa Isela y de Ignacio Mier. En esa bolita no está Ricardo Monreal, que seguirá siendo el gran ausente, y por eso la pregunta que ya te hacía hace unos momentos: ¿será Ricardo Monreal una piedra en el zapato durante el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Será que están abonando a la posición que tiene actualmente la derecha mexicana? ¿Cuál es el plan de la derecha mexicana? Ya lo hemos mencionado, pero te lo voy a recordar. La derecha en México le está apostando a la división interna de Morena, porque saben que esa sería la única manera de empezar a destruir a la 4T. No hay forma de que desde el exterior el PRI y el PAN derrumben a Morena. No hay forma que desde el exterior Claudio X González o Guadalupe Acosta Naranjo, Xóchitl Gálvez o Salinas Pliego derrumben la fortaleza que tiene Morena. Por eso están apostándole a que sea desde el interior. Entonces yo te vuelvo a preguntar ahora de manera más precisa. ¿Tú consideras que sea Ricardo Monreal un caballo de Troya en Morena? ¿En el gobierno de Claudia Sheinbaum será Ricardo Monreal caballo de Troya para el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Sí o no? Contéstamelo aquí en los comentarios porque te estoy leyendo noticioso y tendremos que seguir analizando esta situación que es de suma gravedad. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo y lo dejó bastante claro: si tienen algo que denunciar, que lo hagan, que se denuncie. Pues tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto ahora es la noticia de 8 columnas, pues digo la verdad, se va a resolver, y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie, ¿no? Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público, y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación. Y todos los diputados y diputadas, senadores, senadoras, pues ya vienen las fiestas, hay que ir a sus territorios a informar del trabajo que realizaron, es muy importante. El trabajo más importante de los legisladores y las legisladoras es regresar a su territorio. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente le puso las cartas sobre la mesa a Ricardo Monreal y a Adán Augusto, que tenían que resolver los problemas y si había que presentar denuncias, lo hicieran, que había muchos medios legales, pero también soltó el sablazo en contra de todos los legisladores, no solamente los de Morena, sino también los del PRIAN. La presidenta Claudia Sheinbaum les dijo desde la conferencia de prensa mañanera que no son vacaciones. Termina el periodo legislativo, sí, pero no son vacaciones. Tienen que regresar a territorio,
a responder a las necesidades de la gente que los eligió, sean o no sean plurinominales. Hizo la invitación a todos, diputados y senadores, a que se regresen a sus estados, que regresen a sus distritos y atiendan las necesidades de la gente que los votó, de la gente que los eligió, porque la mayoría de ellos hasta se mudan de residencia a la Ciudad de México. El ejemplo más claro es Lili Téllez. Se mudan a la Ciudad de México y no vuelven a poner un pie en su estado. Y todavía se atreven en temporada electoral a pedirles que voten por ellos. Bueno, Claudia Sheinbaum les mandó un mensaje bastante claro. La gente siempre pregunta dónde quedó el diputado, la diputada, el presidente municipal, la presidenta de la República que vino a pedir el voto, cuándo regresa para poder informar de qué es lo que se ha hecho. Entonces es muy importante que ahora que terminen este periodo, vayan a sus territorios, informen, descansen unos días, porque realmente fue un periodo muy productivo y eso es lo que hay que poner en alto. Son reformas constitucionales, estas reformas que estamos presentando hoy para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a tener un salario justo, pues eso es lo que hay que estar informando en los territorios. Entonces, no hay por qué hacer más asunto de esto y si encontraron alguna irregularidad, pues que se presente en las instancias correspondientes. Y es que recordemos que además Claudia Sheinbaum prometió cero impunidad, que se presenten las denuncias y no habrá impunidad, no habrá miramientos ni condonaciones para nadie. La pregunta es si ya empezaría la venganza por parte de Ricardo Monreal, que le acaba de meter freno a la ley Infonavit que envió Claudia Sheinbaum al Congreso. Dijo Monreal que se perfila abrir un periodo de reflexión sobre la iniciativa y reconoció que ni siquiera la había leído. ¿Será esto la venganza de Ricardo Monreal? Lo veremos y lo descubriremos en los próximos días. Yo te pregunto, otra vez en la encuesta rápida, noticioso, noticiosa, te vuelvo a preguntar. ¿A ti te gustan los diputados de escritorio, los senadores de escritorio? ¿O de una vez le vamos haciendo la exigencia a todos los legisladores que salgan a la calle, que no agarren vacaciones, que salgan a la calle, que salgan a darse baños de pueblo? ¿Tú qué dices? ¿A favor o en contra de lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Que salgan a la calle los legisladores? ¿O que se queden ahí detrás de su escritorio y se vayan de vacaciones? ¿Qué piensas tú? Escríbemelo en los comentarios. Dice Rubén Pérez Melgarejo, muy bien, gracias, andan aquí en el chat, pongan su like por favor para que ya lleguen a más personas. Dice Enrique Garay, que también me apoya con la moderación, muchísimas gracias. Adriana Salinas, Ricardo Monreal siempre se había conducido con doble intención. Cuando le dijeron en el PRI o en el PAN que no lo iban a recibir el regreso a Morena, es traidor. Se había ido ya a España. También dice David Mendoza, ya recuerda que a Monreal lo vetó AMLO por muchos meses por lo mismo que está haciendo ahorita. Y es que sí, Ricardo Monreal durante un buen tiempo no solamente fue fundador de Morena con Andrés Manuel López Obrador, sino que también fue cercano, prácticamente la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador. No fue hasta mitad de su sexenio que hubo un evidente rompimiento entre Ricardo Monreal y Andrés Manuel. A partir de ese momento empezaron las diferencias. Ricardo Monreal empezó a sacar el cobre, por así decirlo, y empezó a luchar por mantener el poder. Lo consiguió. Fue presidente del Senado de la República, estuvo ahí a cargo de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Ricardo Monreal incluso consiguió enlistarse para ser precandidato presidencial. Al final, el voto del pueblo, la mayoría de las y los mexicanos y el poco respaldo de Andrés Manuel no le ayudaron, no abonaron a sus aspiraciones presidenciales. Hoy todo parece indicar que los intentos de Ricardo Monreal de llegar a la presidencia o de seguir escalando al interior de la política se continúan viendo complicados. ¿Por qué? Porque hoy se convocó a una reunión de última hora en Palacio Nacional ante este pleito que es bastante evidente, a la cual fueron requeridos todos menos Ricardo Monreal. Si tú vienes llegando, aquí están las imágenes. Claudia Sheinbaum convocó a una reunión urgente de última hora con Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier y Rosa Isela Rodríguez. A esta reunión no está presente ni fue requerido Ricardo Monreal. Continuamos con la información noticiosa, si es que sí, en efecto, ha habido un despido masivo.
¿Se acuerdan ustedes? Hace poco se quejaban que habían despedido, pues, de los programas, por ejemplo, del de Ciro Gómez Leiva, que habían despedido a todos sus colaboradores. Bueno, pues ahora se anuncia a través de las redes sociales que varios programas de televisión y varios personajes de esos programas se dan de baja. Lo bajan de la TV, dicen aquí en este medio, por darle voz a la Marea Rosa, ese movimiento que apoyó a la candidata perdedora de Acción Nacional, PRI-PRD. Guadalupe Acosta Naranjo denunció que la dirección de Canal 11, a cargo de Renata Turrent, sacó del aire al programa Dinero y Poder de Ezra Shabot. Un programa totalmente de derecha, con nada de imparcialidad. Bueno, pues lo sacaron del aire de Canal 11, pero no fue el único. También aquí está otra información. Pues Televisa transmitió de manera oficial el último programa de Alebrijes, Águila o Sol en N+ Foro, que era conducido por Mari Carmen, José Yuste, Mario y García Soto. Todo esto pasó el 15 de diciembre del 2024 y así se despedían de su programa. Insisto, no fueron los únicos. En esa misma sintonía también Televisa dio por finalizado el programa conocido como Agenda Pública, que era conducido por Mario Campos en Foro TV. Casi 15 años decían de Agenda Pública, hoy le pusimos el punto final, informó el profesor de la Universidad Iberoamericana. Así que con esto se confirmaría que pues ha habido despidos masivos en diferentes medios de comunicación. La pregunta, otra vez, la pregunta del millón. ¿Tú crees que estos despidos masivos, como dice Guadalupe Acosta Naranjo, se deban a un acto de censura por haberle dado voz a quien pretende hacer un nuevo partido político? ¿Tú crees que Claudia Sheinbaum esté censurando programas de televisión por invitar a Guadalupe Acosta Naranjo, que forma parte de los retazos del PRD? ¿O simplemente son decisiones corporativas para programas que no funcionan, que perdieron credibilidad y que carecen de objetividad en sus discursos con sus conductores? ¿Tú qué opinas? ¿Eso fue censura o no fue censura? Encuesta rápida, contéstamelo en los comentarios, porque todo parece indicar que ese será el discurso que implementará la derecha mexicana durante toda la semana. Un discurso de censura ante estos despidos masivos desde Canal 11 o desde Televisa. Una acusación seria de censura por haber invitado al relevantísimo e importantísimo líder político y social Guadalupe Acosta Naranjo, que hoy solamente es importante por la irrelevancia política que tiene el señor, por sus intentos de consolidar un partido político, pero ya veremos en enero si les alcanza para tener su partido político y para poder contender en las elecciones, conservar su registro, juntar la militancia y convencer a la gente que son diferentes, que no son más de lo mismo, a pesar de que ya lo advirtió Guadalupe Acosta Naranjo, seguirán en reuniones constantes y haciendo alianzas con el PRI y con el PAN. Se les acabó el chayote, dice Jesús Gutiérrez. Yo opino que ya se habían pasado, yo sí los hubiera censurado, también dicen por acá en los comentarios. En Facebook también se reportan, dice, es necesario que regresen a sus distritos los legisladores, a sus estados, al territorio, a visitar a los habitantes para dar la cara y apoyarlos en resolver los problemas que padecen los pobladores. Lula dice, esos programas nadie los ve. Heriberto, no es censura, es despido masivo porque la televisora ya no es negocio, va a cambiar de dueños y además esos programas ni siquiera dan rating, son programas aburridos que a nadie le interesa ver. Y mientras ellos siguen haciéndose garras, mientras Guadalupe Acosta Naranjo sigue intentando desprestigiar a Claudia Sheinbaum, sigue tratando de reforzar su discurso del autoritarismo, de la dictadura o de las persecuciones políticas, quiero que me acompañes a ver esta información. El precio promedio de la gasolina regular en México se ubica en 23.97 pesos por litro, que equivalen a $1.19, es decir, es de los más bajos del mundo. La política en pro de la soberanía energética busca mantener precios bajos de los energéticos en beneficio de la economía popular. ¿Quién es quién? En los precios de la gasolina. Bueno, pues mientras la derecha mexicana se sigue quejando del presupuesto, se sigue quejando de la construcción de las refinerías, se sigue quejando de todo lo que puede mientras tenga poquita voz, porque sí, solamente le queda poquita voz y poquita opinión pública.
Pues aquí están los resultados, fíjense. ¿Dónde se coloca México? El precio del litro de la gasolina en el mundo. Los precios aquí están por dólares. México se encuentra entre los primeros. Entre los países con un precio de la gasolina en promedio más bajo, a pesar de que la fachiza se sigue quejando. Y es que siguen argumentando que la gasolina no llegó a 10 pesos porque se les olvidó que eso fue algo que advirtió López Obrador cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto y la gasolina sí costaba 10 pesos. Pero claro, llegó Enrique Peña Nieto, llegó el PRIAN en conjunto a pagar sobornos y a recibir sobornos y entonces aprobaron los gasolinazos dejando la gasolina por encima de los 20 pesos hoy. Después del sexenio de Peña Nieto, del de López Obrador y entrando al de Claudia Sheinbaum, el precio promedio de la gasolina es de 23 pesos y eso no lo puede soportar la fachiza. Esto tampoco lo están soportando. Mira, quiero que me acompañes a ver la reducción de la deuda externa en 1 billón de pesos. Son los resultados de 2024 con Andrés Manuel López Obrador en este sexenio. Eso fue lo que pasó con la deuda. Se bajó el promedio de la deuda y ya lo anunciaba el presidente en la mañanera, ya lo ha anunciado Claudia Sheinbaum y los opositores dicen que este país y que este gobierno, el de López Obrador, endeudó históricamente a los mexicanos. Queremos resaltar también que es la primera vez en la historia del país en el manejo financiero que se alcanza un nivel de endeudamiento externo menor como porcentaje del portafolio. Actualmente la deuda externa del gobierno federal representa como porcentaje de la deuda total del gobierno federal el 15.7% del total del portafolio. Esto es la primera vez que se alcanza en la historia del país. Adelante, por favor. Muy importante también mencionar que durante esta administración, en montos nominales, en términos reales, se redujo 1 billón de pesos, un billón de pesos a precios de 2024, la deuda externa. También esto es la primera vez que pasa en los últimos 20 años. Adelante, por favor. Queremos resaltar también que con respecto a la relación de créditos que se tienen con organismos financieros internacionales, esta administración solo incrementó en 0.9 billones de dólares, es decir, 900 millones de dólares, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales, como lo es el Banco Mundial o otras agencias de desarrollo. Esto prácticamente redujimos a 94% el endeudamiento neto que se tenía comparado con administraciones anteriores. Solo de términos comparativos, en el periodo 2007 a 2012, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales se incrementó en 15.7%, especialmente en 2009 y 2008. En el periodo 2013 a 2018, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales se incrementó en 7.3 billones de dólares. Pues así el expresidente Andrés Manuel López Obrador, antes de irse, le dejaba datos duros, datos contundentes y resultados irrefutables también a la derecha mexicana. Ante esto, no pueden decir absolutamente nada. Hoy se sabe que el sexenio de la Cuarta Transformación, los gobiernos de la transformación están dando resultados que no se esperaba a la derecha mexicana porque son resultados que ellos jamás, con sus estudios universitarios en Harvard y demás, jamás pudieron entregarle al pueblo de México. Hoy, nuestra mayor líder política y social es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum lleva la batuta de lo que pasa en este país, lleva la narrativa también y por supuesto que está poniendo orden también al interior de Morena. Gracias, Rubén Pérez. Amigos y amigos, no olviden dejar su poderoso ya sí like porque es gratis, no cobramos por eso, noticiosos, y nos ayuda muchísimo que vayan dejando su like, que me digan en qué número de likes vamos también, que me vayan avisando de qué parte de la República Mexicana me están leyendo y que me vayan dejando sus comentarios también sobre los temas que estamos abordando, porque es muy importante para mí poder enriquecer la opinión, la noticia con lo que piensa la gente. Lo más importante de todo esto y lo más importante del movimiento de la transformación es justamente eso. Todos ustedes que con su opinión y su participación enriquecen la conversación, el discurso político, porque sus comentarios son el reflejo de que el pueblo mexicano está politizado y está bien informado. Sus comentarios noticiosos no crean que se los pido nada más por estar dando lata, no. Les pido que me dejen sus comentarios porque esa es la prueba que tenemos para la fachiza y también
Para quienes hoy son funcionarios públicos de cualquier partido político, sus comentarios son el resultado de que el pueblo está informado, está pendiente y los está vigilando a todos, de cualquier partido, en cualquier ámbito, sean diputados, senadores, gobernadores. La propia presidenta Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que aquí puede encontrar lo que piensa la mayoría del pueblo mexicano. Por eso yo siempre les pido a ustedes constantemente que me dejen sus comentarios. Porque miren, ahorita bastaría con que Ricardo Monreal se diera una vueltecita aquí con ustedes para darse cuenta que no cuenta con la aprobación de la mayoría de las y los mexicanos, que no cuenta con el respaldo popular y que está muy mal parado ante el pueblo de México. En más información, noticiosos aparecen desde Atypical TV a decir que Andy López Beltrán va a la presidencia de la República. Con insultos advierten que el hijo incómodo de López Obrador, como lo han llamado, Pedro Ferriz, buscará la Ciudad de México para después dar el salto a Palacio Nacional. Ahora, si nos fijamos, vienen los presidentes viniendo de la Ciudad de México. López Obrador, jefe de gobierno, presidente de la República. Claudia, jefe de gobierno, presidente de la República. Y entonces dice, estúpido, dice, no, mi familia es de Tabasco, pero somos, por adopción, somos chilangos, ¿no? Ajá. Y entonces, ¿qué está diciendo? Se está colocando en la antesala de ser jefe de gobierno, y además se está colocando al principio de la administración de Claudia, se está colocando luego ya en el arrancadero. O sea, tiene prisa por posicionarse. Dicen que Andrés Manuel López Beltrán tiene prisa por posicionarse. Sí, la derecha mexicana ya está evaluando las posibilidades, ya está viendo quién puede contender por Morena para la presidencia de la República. Es más, ya están viendo quién va a contender para la presidencia de la República, ya no digamos nomás en 2030. Ellos ya están viendo que en Morena hay perfiles para contender hasta para 2036 y más para adelante si es necesario. El problema es, y no se han dado cuenta, lo que deberían de estarse cuestionando es si ellos tienen perfiles relevantes para contender a la presidencia de la República. ¿A ti qué te parece? Dice AMM que nos manda un superchat Jazz. Dile a Monreal que se olvide de la presidencia, jamás votaríamos por él. Díganselo también ustedes, noticiosos. Vamos a hacer una encuesta rápida cortesía de este superchat de AMM. Cortesía de nuestro colaborador que nos manda superchat. Te pregunto, encuesta rápida. ¿Te gustaría que Ricardo Monreal fuera candidato presidencial por Morena en 2030? ¿Sí o no? Escríbemelo en los comentarios, encuesta rápida, te paso una noticia y al final leemos los resultados de esta encuesta. Hablemos mientras tanto de la elección al Poder Judicial, y es que se dieron a conocer ya los resultados de quienes estarían pasando el primer filtro, los candidatos que pasarían el primer filtro para la elección del Poder Judicial. Salió una lista con muchísimos nombres, algunos de ellos bastante cuestionados. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy, por supuesto, tuvo que contestar al respecto y reiteró por segunda ocasión que ella piensa que no deben participar familiares en la elección al Poder Judicial. No hay nada en ni la Constitución ni en los procedimientos que indique que no se deberían de haber inscrito a las tres listas. Es decir, pueden salir seleccionados o seleccionadas en los tres poderes. Y bueno, el Poder Legislativo pues tiene ya que publicar sus listas. Digamos que hay algo distinto si la persona participa en una elección a que si es nombrada por la supuesta carrera judicial. De todas maneras, mi opinión personal es que no deben participar familiares. Pero bueno, la selección depende de estas tres comisiones, la del Legislativo, la del Ejecutivo y la del Judicial. Hasta ahora lo que se revisó es que cumplan con lo que dice la Constitución, el 8 de promedio, el 9 de promedio, que tengan cartas de recomendación, que su título esté registrado en la Dirección General de Profesiones, que
tengan su ensayo, es decir, que todos los requisitos que están planteados en la Constitución se cumplan. La presidenta Claudia Sheinbaum fue bastante clara. En su opinión, no deberían participar familiares en la elección al Poder Judicial. Y es que, insisto, salieron las listas y salieron a relucir varios nombres que tuvieron a lugar la opinión de la presidenta Claudia Sheinbaum por segunda ocasión. Vamos a ver, antes de leerte la siguiente información, el resultado de nuestra encuesta rápida. Mira, aquí está. La mayoría de las y los mexicanos dicen que no votarían por Ricardo Monreal, no apoyarían su candidatura para la presidencia de la República. Sin embargo, aquí tenemos a Jesús Gutiérrez, que también nos manda un superchat y dice, ¿y por qué no? Si hace bien su trabajo, mejor que Noroña, que va a ser muy difícil, pero si lo hace, pues adelante. Y es que, en efecto, el pueblo está evaluando los resultados de los servidores públicos. Si Ricardo Monreal hiciera un excelente trabajo, si lo hiciera incluso mejor que Gerardo Fernández Noroña, mejor que muchos otros perfiles, pues tendría derecho, se ganaría su pase y la simpatía del pueblo para contender por la presidencia de la República. Sin embargo, en mi opinión personal y leyendo también la mayoría de sus comentarios en esta encuesta rápida, que qué bárbaros noticiosos, si Ricardo Monreal entra al chat, se va a agüitar bien feo. Yo creo que se va a dar cuenta Ricardo Monreal, paisano, pa' colmo, desde allá, de acá de Zacatecas. Si entra al chat, se va a agüitar bien bañado, porque miren ustedes la cantidad de nos que hay en los comentarios aclarando que no votarían por Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, que sí puede ser fundador del movimiento, pudo haber construido Morena de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sabemos perfectamente que Ricardo Monreal pues no ha sido de los más destacables perfiles al interior del movimiento, no solamente por sus desencuentros con Andrés Manuel López Obrador, sino también por las constantes acusaciones de corrupción. No nada más estamos hablando del Senado de la República, sino también en la alcaldía Cuauhtémoc, los nexos en su momento con Sandra Cuevas, la relación para tratar de imponer a su hija, a Katy Monreal, también como alcaldesa de la Cuauhtémoc. Bueno, sí que está envuelto en un montón de situaciones que a la mayoría del pueblo mexicano no le gustan. No le gustan, no le convencen y por eso dicen que Ricardo Monreal. Para la encuesta rápida que hicimos aquí con los y las noticiosas, dicen Ricardo Monreal no es de fiar y no votarían por él. Malas noticias para Monreal. Además de que lo desinvitaron de la reunión en Palacio Nacional de última hora con Claudia Sheinbaum. Arturo Saldívar afirmó que no hay arreglos para la elección judicial. Aseguró que se ha hecho una labor muy cuidadosa y que no está arreglada, porque hacerlo limitaría el proceso, y aclaró que ser un buen juez no basta saber derecho, es antes que nada, dijo Arturo Saldívar, ser buena persona. De tal suerte que es una labor muy cuidadosa, que no está arreglada, porque haberla arreglado hubiera limitado y a veces esos sistemas hacen que llegue quien no debe llegar. Ser un buen juez no basta saber derecho. Ser un buen juez es antes que nada ser una buena persona, ser una gente sensible, una gente que tenga empatía con el pueblo y que tenga empatía con la justicia. Ese es el gran compromiso que tenemos. ¿Cómo iremos arribando a esto? Con el diálogo, con el análisis de todos quienes integramos el comité para llegar a los mejores perfiles. Y así como ha sido hasta ahora, estaremos sujetos al juicio de la gente, de la opinión pública, y estoy seguro que daremos buenos resultados. Y es que en efecto los comités de evaluación están sujetos a la opinión pública, no solamente los comités de evaluación, sino cada una de las personas que están siendo elegidas o seleccionadas, que están saliendo y que están pasando los filtros para participar en el Poder Judicial. ¿Quiénes son? Algunos de los abogados y miembros del Poder Judicial que están, pues, que salieron en las listas, pues. Porque hay quienes alaban lo riguroso del comité de evaluación del Poder Judicial particularmente, donde están proponiendo para ministra nada más y nada menos que a una persona como Marisela Morales. ¿Quién es Marisela Morales? Te voy a platicar rápidamente. Es una persona que no tiene carrera judicial, pero sí tiene un negro pasado lleno de controversias y pactos de poder.
Se les olvida a muchos quienes la llevaron a la PGR. Se les olvida que fue protegida de Macedo de la Concha y de García Luna, esa que ahora quieren llevar al Poder Judicial. Se les olvida además que esta señora, que pasó los filtros del Poder Judicial, utilizó a testigos protegidos para incriminar a inocentes. Se les olvida a Jennifer, nombre clave del testigo protegido que utilizó para incriminar a todo aquel que se opusiera a García Luna y Calderón. Se les olvida que esta señora fue denunciada por el comisario Herrera Valles y exonerada por la PGR para protegerla. Sí, aquí está, miren, y les voy a poner su fotografía. Esta señora pasó los filtros internos del Poder Judicial. Pues díganme ustedes por qué los habrá pasado. Pues porque el Poder Judicial sigue apostándole a lo mismo de siempre, dicen, y aseguraron que iban a poner filtros bastante estrictos en el Poder Judicial, a diferencia de los que pondrían en el Cámara de Diputados o en el Ejecutivo. Y resultó que no. Marisela Morales incluso pues fabricaba culpables, como en el caso del Michoacanazo. ¿Se acuerdan también de esto? Cuando el martes 28 de septiembre salieron a la calle 5 agentes policíacos que habían sido detenidos, junto con 30 personas más en el Michoacanazo, y solo siguió preso uno de 2 docenas y medias de alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán, privados de su libertad en mayo del 2009, quedando de manifiesto la injusticia, el ridículo y el talante político de la operación. Su autora, Marisela Morales Ibáñez, quien tuvo que dar la cara y ahora pasó los filtros de Norma Piña para contender en la elección del Poder Judicial. Así las cosas. Y se quejan de Morena, y se quejan de los filtros de la presidenta, y se quejan de todo el tiempo. Pero hoy están reclamando que aparece la hija de Olga Sánchez Cordero, pero hay que decirlo, a pesar de que sí es cuestionable, y lo vamos a cuestionar y lo vamos a hablar el tema, pues no se compara que aparezca en las listas la hija de Olga Sánchez Cordero a que aparezca en la lista Marisela Morales, autora del Michoacanazo, y con todas estas acusaciones encima. ¿Quiénes son los aspirantes que cumplen los requisitos para la elección de jueces, ministros y magistrados en 2025? Ahí te va. El Comité del Poder Ejecutivo publicó la lista de los primeros aspirantes. De acuerdo con el comité, de los 18,000 expedientes fueron revisados 11,000 que resultaron elegibles, mientras que 7,000 de los aspirantes se descartaron. Esto lo confirmó Arturo Saldívar hoy en la mañanera. El Comité del Poder Judicial también publicó sus listas, en donde señaló quienes fueron avalados en vía a la elección de jueces, magistrados y ministros. A más tardar, la idoneidad de los postulantes será determinada por el Comité de Evaluación a más tardar el 31 de enero del 2025. El Poder Legislativo todavía está revisando perfiles porque el plazo era hasta el pasado domingo. El hecho generó controversia y más tarde el comité salió a aclarar que se realizaron trabajos, pero aún no han concretado las listas debido a que el tiempo y la documentación que tenían que revisar lo sobrepasó. ¿Quiénes aparecen en la lista, además de Marisela? Guillermo Valls Esponda, quien es el hijo del fallecido exministro Sergio Valls Valdés, licenciado en Derecho, además de que tiene una maestría en la Universidad de Boston, especialidad en Derecho Administrativo y de amparo por la Universidad Panamericana, y ha ocupado ya cargos como magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También aparece María Paula García Villegas Sánchez Cordero, que es hija de la actual diputada federal y exministra Olga Sánchez Cordero, licenciada en Derecho, en Economía también, doctora en Derecho, con acreditación como formadora de ética judicial. Un buen perfil tiene, pero es hija de Olga Sánchez Cordero y la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que para su parecer no deberían participar familiares ni aceptarse familiares en esta elección. Roberto Gil Suart, por supuesto, pasó los filtros. Es militante del PAN, cuenta con licenciatura en Derecho, maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Derecho por la Universidad de Madrid. Sin embargo, también tiene acusaciones penales en su contra. Tuvo que pagar una fianza allá en Europa por agresivo. Marisela Morales, de quien ya hablamos, está Adriana Favela, ex consejera del INE, Bernardo Batis y además
De esto aparecen el actual miembro del Consejo de la Judicatura Federal y María Estela Ríos, licenciada por Derecho en la UNAM, coordinadora de asesores de la Secretaría del Trabajo, estuvo formando parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas listas han sido criticadas, han sido cuestionadas, pero serán al final del día evaluadas por los comités. Vamos a ver quiénes pasan y quiénes no. Yo te vuelvo a preguntar en esta encuesta rápida. ¿Qué prefieres en estas listas? ¿A delincuentes como, por ejemplo, de quien estábamos hablando recientemente? ¿Prefieres que aparezcan en estas listas delincuentes como Marisela? ¿O que entren, por ejemplo, la hija de Olga Sánchez Cordero? En el peor de los casos, porque en el mejor escenario no deberían de entrar en la lista ninguna de las dos. Pero, platícame, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas de lo que está pasando al interior de la elección del Poder Judicial? ¿Apoyarías a estos personajes que han estado implicados en actos delincuenciales como Roberto Gil Suart o Marisela? ¿O no los apoyarías? El abogado Irving debería participar, dicen por acá. No, ni una ni otra, ninguna de las dos, ninguna que sea gente nueva, dicen, porque esa también es opción en la encuesta. Ninguna de las dos también es una opción. Noticiosos, dice Connie Morales, la hija de Sánchez Cordero. Rubí Ponce ya regresó, bienvenida querida Rubí. Ninguno, dice Rubén Pérez Melgarejo. Cairolex también nos manda aquí su mensaje, muchas gracias amigo. Y en Facebook también está participando la gente con las encuestas rápidas. Dice, es muy difícil creer en los nuevos jueces porque únicamente buscan ganar mucho dinero y seguir vendiendo la justicia al mejor postor. Y Marisela Morales es una bandida, corrupta, hipócrita, cínica, también le dicen acá en los comentarios, y mentirosa. Lo único que le interesa es llenarse los bolsillos de dinero. Es igual a los bandidos prianistas. Yo no creo en los nuevos jueces, puros mentirosos, cínicos, hipócritas y bandidos. Y es que recordemos, saludos hasta Hidalgo, gracias por tu comentario, Luis Ruiz. Recordemos que la elección de jueces, ministros y magistrados va a obligar a estos personajes a otorgarle resultados al pueblo de México. ¿Por qué? Porque si llegan a ocupar uno de estos cargos y durante su gestión no hacen nada en favor del pueblo de México, pues entonces, en las próximas elecciones, el pueblo de México los va a mandar por un tubo. Otra vez regresamos con los comentarios de los periodistas, y es que Páez Varela se ha lanzado bastante contundente con mensajes certeros y bien argumentados. Ricardo Monreal dice y asegura va a terminar metiendo en problemas graves al movimiento obradorista. Ricardo Monreal va a terminar metiendo en problemas graves al movimiento López Obradorista, o como le quieras llamar, a la izquierda o a Morena, yo creo que va a terminar metiendo en problemas graves. Monreal no es un hombre saludable, Álvaro. No es un hombre obsesionado con el poder y obsesionado con el dinero también. Porque todo en su entorno siempre hay alegatos de dinero, siempre. Ricardo Monreal va a terminar metiendo en problemas graves. ¿Ustedes qué opinan, noticiosos? ¿Suscriben lo que dice Páez Varela? Si lo suscribes, escribe. Si estás de acuerdo, escríbeme en los comentarios. Suscribo con lo que dicen, que Ricardo Monreal podría terminar metiendo en problemas graves al movimiento obradorista porque es un hombre obsesionado con el poder y, lo más importante y lo más lamentable, obsesionado con el dinero. ¿Será esa la razón por la que no fue invitado a la reunión de última hora de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, en donde estuvo Noroña, Adán Augusto, Ignacio Mier, la secretaria Rosa Isela, la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto, pero no estuvo de invitado nada más y nada menos que Ricardo Monreal. La reunión continúa hasta este momento en Palacio Nacional. En cuanto se tengan los resultados, en cuanto salgan de Palacio Nacional, haya declaraciones, vamos a estar informando de último momento. Mientras tanto, tienes que ver esto. Felipe Calderón se hace viral el día de hoy porque lo cacharon ahí en un restaurante carísimo en Europa. Ya ven que Carlos Alarraqui decía que Felipe Calderón no tenía dinero, que andaba en bicicleta, que el pobrecito apenas si le alcanzaba para el gasto de la semana. Bueno, pues lo cacharon a Felipe Calderón en un restaurante lujoso allá en Madrid, tomándose su vinito muy a gusto
el expresidente panista Felipe Calderón, que dicen y aseguran no tiene ni un peso. Ya me dejaste tu Yacilike noticioso, noticiosa, ya te reportaste en qué número de like vamos. Somos 7,252 personas conectadas, pero ¿cuántos likes tenemos aquí? Escríbemelo, por favor. Repórtate con tu like, repórtate con tu comentario. Miren aquí cuánta gente se suscribe además con los comentarios de Alejandro Páez Varela. Dicen, tiene toda la razón, votar por Monreal no es bueno. Es como ponerle alas a un toro. No va a funcionar, noticiosos, dicen acá en los comentarios. Apoyo total para Renata Turrent. Monreal es una piedra en el zapato. Es necesario limpiar al partido, dicen también en los comentarios. Estos escándalos solo benefician a los opositores. Y bueno, así las cosas. Dice JR que ya se reportó. Dice like número 2201. O sea que a mí me están faltando aquí un montón de likes. Como que tenemos 2,000 likes y más de 7,000 personas conectadas. Noticiosos, me están quedando mal. ¿Qué pasó con ese Yacilike? ¿Dónde se están reportando? Cairolex dice, ya somos 3,100. Miren, ya les dio vergüenza, ¿verdad? Ya les dio vergüenza saber que estamos aquí bien metidos en la chorcha, bien metidos en la plática, y se les olvidó seguramente dejarme su like, pero ya se empiezan a reportar, se los agradezco muchísimo. También a la gente de Facebook. Dice, tiene razón Alejandro Páez, Monreal es un tipo nefasto, no confiable, por eso AMLO al último del mandato ya, mira, mejor ni lo pelaba. Efectivamente, en Facebook también se están reportando, dice, pobrecito Felipe Calderón, no que no tenía dinero. En Facebook, Ramón Anaya fue el like número 1000, muchísimas gracias Ramón, un abrazo, saludos hasta Chihuahua. Para Manuel Ángel, Monreal es un corrupto, ya desde cuando lo hubieran corrido del movimiento, también alegan, y es que Monreal se defiende diciendo que como él pues fundó el movimiento con López Obrador, no lo pueden correr. Dice que es una pieza clave del movimiento obradorista, pero yo te pregunto, con toda franqueza, ¿te parece que Ricardo Monreal hoy es una pieza clave al interior de la 4T? ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios, porque de verdad que si Ricardo Monreal se mete ahorita a ver lo que está opinando la gente en este chat, se va a agüitar y tengan por seguro que lo va a ver. Gracias, Ricardo, por el superchat que nos estás mandando, $10. Muchas gracias, amigo, por tu aportación. Y a todos ustedes por apoyarme con sus comentarios noticiosos. No se vayan sin dejar su Yacilike. Ya llegaron los troles. No los encuentro, oigan. ¿Qué están diciendo los troles? ¿Qué están diciendo los bots? No veo sus comentarios entre tanta cosa positiva, pero si lo encuentro, no se apuren. Ahorita desmentimos a un derechairo. ¿Se acuerdan de esa bonita sección? Si encuentro aquí a ese troll, a ese bot, ahorita lo desmentimos, pero nomás no lo hallo, noticiosos. Nomás no lo encuentro. Mientras, yo los invito a que dejen su Yacilike, se suscriban y compartan para que lleguemos a más personas. Yo soy Yacira Handal y el día de mañana, si no es que en un ratito más, nos seguimos viendo con más información. Buenas noches.